Buenos días, chicos, ¿cómo están? Buenos días, profe. Bien, ¿y usted? Bien, gracias. Por acá un poco nerviosa, pero bueno. Sí están viendo pantalla, ¿cierto, chicos? Sí. Bueno, antes de iniciar, chicos, porfa, me recuerdan que vimos la clase pasada, recapitulemos rápidamente. ¿Quién me recuerda que vimos la clase pasada y de qué hablamos? Lo de planeación, profe. Ujú. Planeación de proyectos de restauración de ecosistemas acuáticos, ¿cierto? Y básicamente, ¿qué se puede hacer en cuanto a una planeación? Mucho sueño, chicos. En orden de una planeación, primeramente se puede análisis de un sitio, de un lugar para la restauración. Ujú. Si estás viendo la diapositiva, ¿cierto? Ujú. Si quieres, léela o trátala de interpretar o explícame más o menos qué entendieron de lo que yo les expliqué. O alguien que no sea Ricardo ni que sea Fernando, de los que poco hablan. Chicos, se sacaron por lo que vi, les fue muy bien en el parcial. Deberían acordarse perfectamente de esto. Esto fue tema de quiz. Bueno, recordando rápidamente la planeación de proyectos de restauración de ecosistemas acuáticos, y esto también involucra ecosistemas terrestres, pues uno es llegar a realizar el análisis del sitio, ¿cierto? Se deben entender aspectos ecológicos, tanto físicos, químicos como biológicos, y aspectos sociales, es decir, esa sociedad, cómo se relaciona con ese ecosistema, ¿sí? A partir del entendimiento de ese análisis se puede generar un modelo de respuesta. Ese modelo de respuesta pues debe incluir esas opciones de restauración, es decir, qué es lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer para restaurar un ecosistema acuático. A partir de esas opciones de restauración se pueden plantear ciertas metas y objetivos, ¿cierto? Les había dicho que dentro de esas metas y objetivos está el tiempo de realización, los alcances que se puedan obtener, los métodos utilizados, los organismos que se utilicen para poder restaurar ese ecosistema, ¿cierto? Y estas metas y objetivos pues deben estar planteadas de acuerdo a esa instrumentación que ustedes o que se requiera para realizar un proyecto de restauración, ¿sí? Entonces, esta sería la fase de planeación y ya esta sería la fase de experimentación o la fase experimental o de implementación del proyecto. Les había dicho yo que esa primera parte que ustedes me entregaron es esto que está acá, ¿cierto? Ustedes ya iniciaron esta parte. Ya ustedes, según lo que me presentaron el martes, me presentaron que ya han utilizado ciertas herramientas, ¿cierto? Como palas, picas, machetes, han utilizado ciertas plantas en general. En ningún grupo presentó el uso de algún animal y pues es un poco complejo. Pero de pronto podrían aplicar cierta parte de la lombricultura para aportar nutrientes a ese suelo que están trabajando, ¿cierto? Dentro de esa instrumentación, pues va la preparación del sitio en términos de los factores físicos, ¿cierto? Ustedes ya prepararon ese sitio, ya sembraron ciertas plantas, ya lo pusieron, lo organizaron para realizar el proceso de restauración.
¿cierto? Y también pues las intervenciones bióticas. Esas intervenciones bióticas están relacionadas con lo que con los organismos que ustedes pusieron en su sitio de trabajo, ¿cierto? Esos organismos que dependan de ese trabajo que ustedes estén realizando. Por eso les dije, seguramente les van a llegar más animales a estos lugares que ustedes están trabajando y seguramente les van a llegar especies invasoras como el caracol africano, el caracol de jardín, las babosas, etcétera, etcétera. Pero seguramente también les llegarán organismos polinizadores, muchos insectos que también les ayudarán a fomentar el proceso de restauración de su ecosistema y ojalá pues ustedes estén un poquito pendientes de esto cuando vayan a realizar su fase de monitoreo para ver qué es lo que está sucediendo. Todo eso son resultados, ¿sí? Entonces, a partir de esto depende la fase de monitoreo que, como habíamos hablado, el monitoreo es todo lo que ustedes van a realizar, todas esas actividades para entender, ¿sí? Cómo se está desarrollando ese proceso de restauración. Yo les decía a ustedes qué factores van a evaluar para saber si lo están haciendo bien o si lo están haciendo mal, qué resultados van a evaluar, qué van a analizar, ¿sí? Y pues esto ya depende, ese manejo, ¿cierto? O estos factores dependen de si es un manejo a largo o a corto plazo. En este caso ya ustedes saben que es un manejo a corto plazo y por lo tanto pues seguramente los objetivos y pues lo que ustedes obtengan no sea muy diciente, pero pues seguramente tendrán algunos resultados. Bueno, y pues habíamos hablado de las fases de las diferentes fases, la clase anterior a esa, ¿cierto? De las fases de implementación, de aplicación y de monitoreo que ustedes ya saben, ¿sí? Y ya pues como para terminar de hablar sobre la restauración de ecosistemas acuáticos, hoy vamos a hablar sobre lo que es la Directiva Marco del Agua, ¿sí? La Directiva Marco del Agua se conoce también como DMA, es un acuerdo o es una asociación que se realizó en Europa para el año 2000, ¿sí? La cual nace como respuesta a la necesidad de unificar, de realizar ciertas acciones que promuevan la gestión y el manejo y la recuperación de los recursos hídricos. Y pues esto debido a que, como ya sabemos, el agua está siendo sometida a muchas presiones, ¿cierto? Por parte de nosotros los seres humanos, que pues son causadas por el continuo crecimiento de la población humana, por lo que conlleva que aumente su demanda. Entre más humanos existamos en este mundo, más vamos a necesitar consumo de agua, ¿sí? También, pues obviamente necesitamos que esa agua sea de buena calidad. Ya varias veces les he mencionado que consumir esa agua, ¿cierto? Nosotros estar abasteciéndonos de cierto recurso hídrico, debemos tener muy en cuenta si es de buena calidad o no, ¿cierto? Porque esto puede afectar nuestra salud. Y pues además se necesitan ciertas cantidades suficientes para todos los usos. Ya les he dicho que nosotros no solo no tomamos agua y nos bañamos, y lavamos ropa, ¿cierto? Sino que también el agua se necesita para implementación de cultivos, para la generación de energía, eh, para la implementación de la crianza de animales, pues gran cantidad de usos, ¿sí? Y pues entonces esta directiva marco del agua pues surge como la necesidad de tomar medidas para proteger todas las aguas del mundo y en especial las de Europa. Esto surgió en la Unión Europea, ¿sí? Y pues esto tanto en términos cualitativos como en términos cuantitativos, ¿sí? En cuanto a cualitativo, básicamente la calidad de agua, la calidad de los ecosistemas que pues dependen de estos ecosistemas acuáticos, la calidad de esos organismos que viven dentro de esos. Y pues en cuanto a términos cuantitativos, ¿qué cantidad de agua tenemos en nuestro planeta Tierra? Agua dulce, agua para consumo humano, qué cantidad está contaminada, qué cantidad no está contaminada, ¿sí? Y pues esto va a garantizar digamos, que se implementen medidas de manejo del recurso hídrico, pues va a garantizar que haya un uso sostenible, ¿sí? Ya hemos hablado que uso o desarrollo sostenible es
usar los recursos naturales y o manejar los recursos naturales, no hasta el punto de acabarlos en su totalidad, sino de seguir promoviendo que existan a través del tiempo y que en generaciones futuras pues puedan seguir abasteciéndose del mismo. También se les puede decir que la DMA pues va a permitir establecer ciertos objetivos de tipo medioambiental, ¿sí? Que sean homogéneos, que se relacionen entre sí y pues que permitan el objetivo principal de la Directiva Marco del Agua, que es preservar los ecosistemas o los ecosistemas o los cuerpos hídricos que pues nos están abasteciendo tanto a nosotros como a las comunidades ecológicas de la naturaleza. Y pues esto va a incluir a los Estados miembros. Hay varios Estados miembros que son varios países en general que pertenecen a la Unión Europea. Hay algunos países que no pertenecen a la Unión Europea, pero digamos, esta directiva marco de agua sirve como base para para ser implementada pues a otros países o a otros sectores del mundo, ¿sí? Esto debería ser un acuerdo no solamente europeo, sino que debería ser un acuerdo internacional, pues donde se encuentren la mayoría de países, sino todos los países del mundo, ¿sí? Estos Estados miembros pues deben estar en pro del cuidado de las masas de agua o de los ecosistemas acuáticos de cada uno de ellos para que pues se pueda avanzar en la consecución o en el conseguimiento de este objetivo de la protección del agua a nivel mundial o por lo menos a nivel europeo, compartiendo las experiencias desde cada uno de los países que han tenido, ¿sí? De acuerdo a la investigación, al entendimiento de cómo se manejan estos o cómo se están desarrollando estos ecosistemas acuáticos y digamos la explicación entre países de cómo se debería manejar el agua de acuerdo a ciertos contextos sociopolíticos. Dentro de la directiva marco del agua, ¿sí? Se puede decir que pues, o ellos dicen que el agua pues es un elemento central, ¿sí? Ya sabemos que el agua nos sirve a nosotros para sobrevivir, ¿cierto? Pero además también es muy importante para la regulación natural de los ecosistemas, ¿cierto? Ya bien sabemos que pues si no hay agua, los ecosistemas tienden a desertizarse. Ya habíamos hablado anteriormente que cuando los ecosistemas se degradan o se van degradando, se van dañando, pasan de un bosque primario a un bosque secundario, terciario, después monocultivo, después de monocultivo a pastizal y de pastizal a desierto, ¿cierto? Entonces, la directiva marco de agua lo que busca es a partir del cuidado del agua, pues proteger los ecosistemas que dependen de la misma y asimismo, pues fomentar la conservación de servicios ecosistémicos y la salud de la humanidad. Esta pues directiva, como ya les había mencionado, fue adoptada en el año 2000, en diciembre del año 2000. Digamos, desde los años 90 se vino en un proceso de investigación, de preocupación por el cuidado del agua y ya pues se creó este documento, esta asociación entre varios países de la Unión Europea, donde se muestra esta preocupación por la conservación del recurso hídrico, ¿sí? Y pues de acuerdo a esto, la directiva marco del agua tiene un planteamiento pionero en el cual pues lo que prima, lo que se debe hacer es la protección del agua, ¿sí? Y esta protección del agua debe estar basada o debe tener en cuenta las formaciones geográficas y naturales de cada una de las cuencas hidrográficas. ¿Quién me dice que es una cuenca hidrográfica? Chicos, nadie empiezo a preguntar. A ver, alguien que no haya hablado. Mónica, no le conozco la voz. ¿Qué es una cuenca hidrográfica? Mónica, ¿no? A ver, ¿a quién más no le conozco? Sí, dime.
Profe, Sí, una cuenca hidrográfica, pues por lo que me acuerdo más o menos, es como una corriente de agua, pero o sea, no sé cómo explicarle. ¿qué entiendes por la cuenca del Amazonas? O sea, es como, a ver, un curso de agua, Ujú. pues donde se puede dividir por varios canales, o como se diría, por varios... Profe, no me acuerdo bien. Bueno, ¿quién le quiere ayudar a Mónica? Así sean de los que más hablan. Fernando, Ricardo. ¿O les afectó la madrugada, chicos? Profe, ¿no es un río principal el cual va directamente hacia el mar? Bueno, por ahí va la cosa. Si es un curso de agua, lo que decía Mónica, si es como un río principal, ¿sí? ¿De qué está influenciado este río principal? ¿O qué hace que se forme este río principal? Pues, la topografía, pendiente. Ujú, sí, la presencia de más ríos, ¿cierto? Por eso les preguntaba, ¿qué es la cuenca del Amazonas? La cuenca del Amazonas sí es un río principal, el río Amazonas, que nace en Perú. Este río pues empieza a ser influenciado tanto por las condiciones geográficas, por las condiciones topográficas, como nos decía Ricardo, por las condiciones edáficas y además por la unión de otros ríos hacia un mismo río, ¿sí? Entonces ya sabemos que de acá de Colombia, el río Putumayo cae sobre el río Amazonas, el río Orinoco cae sobre el río Amazonas, y bueno, no me acuerdo qué más ríos. También de Bolivia, de Perú, de Brasil, hay más ríos que confluyen dentro de este río. ¿Sí? Una cuenca básicamente es un hueco, ¿cierto? Que pues ese hueco va determinado por la acumulación de agua y el curso del agua, ¿cierto? Que está influenciado por más ríos. Y entonces una cuenca hidrográfica es un lugar donde hay un río principal que está influenciado por más ríos, ¿sí? Entonces las cuencas hidrográficas son sitios, son, bueno, podríamos decir ecosistemas, digamos los sitios, porque dentro de las cuencas hidrográficas hay varios ecosistemas, son sitios de mucha importancia de protección respecto a la importancia del agua, ¿sí? Las cuencas hidrográficas, al ser lugares donde hay ríos principales que están influenciados por más cuerpos de agua, como otros ríos, quebradas, algunas lagunas, ¿cierto? Por ahí en alguna clase me hablaban la diferencia entre lagos y lagunas, pues va a influenciar que la presencia de agua dentro de una cuenca, dentro de un río principal, pues sea gracias a toda la unión de todos estos ríos, lagos y lagunas, ¿sí? Entonces las cuencas hidrográficas son muy importantes para la directiva del agua porque son los lugares donde se encuentra la mayor presencia y la mayor producción de agua. Bien sabemos que el agua se genera desde ecosistemas muy altos, sistemas montañosos, ¿cierto? Como nevados, páramos y bueno, sitios de recarga acuífera, ¿sí? Y pues de allí depende la formación de ríos que pues van a conformar una cuenca hidrográfica, ¿sí? Entonces las cuencas hidrográficas son estos lugares muy importantes para la formación del agua. Por eso, acá para Latinoamérica o para América del Sur, digámoslo mejor, la cuenca del Amazonas es muy importante porque uno es abastecedor de agua y dos, ayuda a la presencia de uno de los biomas más importantes del mundo, que ¿cuál es? De los que vieron ecología conmigo, ¿cuál es el bioma que se encuentra acá en América del Sur? Los páramos. Eso es un ecosistema, un bioma, les estoy preguntando. Nadie, acá está Brenda, está Dayana,
Está Daniel, está Jennifer, está Marley. Marley ya vio conmigo eso hace poco. ¿Quién me dice que de los que vieron ecología conmigo, cuál es el bioma más predominante o el bioma de acá de América del Sur o de los países ecuatoriales? Los países que están cruzados por la línea del Ecuador. ¿La Amazonía? No, ¿Selvas? ¿Cómo? ¿Las selvas? Las selvas son un ecosistema. Son- Dentro de ese ecosistema están pues los páramos, los bosques altoandinos, las selvas, ¿sí? Ese bioma se llama bosque húmedo tropical, ¿sí? Por eso yo les explicaba por allá en ecología y en climatología, también les explicaba que nuestro mundo, por eso se ve como una franjita verde en la mitad de todo el mundo, digámoslo así, los países ecuatoriales tienen mucha biomasa, gran cantidad de plantas y organismos verdes que fotosintetizan, ¿sí? Porque está el bioma conocido como bosque húmedo tropical. Y el que sea un bioma de tipo húmedo, pues implica la presencia de agua, tanto en ecosistemas acuáticos como de vapor de agua en la atmósfera, ¿sí? Entonces, aquí la importancia del por qué el cuidado de cuencas hidrográficas, el cuidado de ecosistemas acuáticos y gran importancia el cuidado de la región amazónica o de la cuenca amazónica, porque se encuentran gran cantidad de biomas muy importantes para el mundo, de tal manera que hasta se les dice que son el pulmón del mundo, ¿cierto? Entonces, acá se encuentra la importancia del por qué el cuidar el agua. También la Directiva Marco del Agua, pues lo que hace, pues como fue creada en el 2000, lo que hizo fue definir unos plazos muy concretos, ¿sí? En los cuales pues se dice que para el 2015, ¿sí? Es el año límite o era el año límite en el que todas las aguas debían estar en buenas condiciones. ¿Ustedes qué creen? ¿Que eso sí se cumple o no se cumple? Para el 2015, ¿ustedes sí creen que todas las aguas, por lo menos de la Unión Europea, estaban en buenas condiciones o no? ¿Qué creen? La respuesta no debe ser ni correcta o no puede ser incorrecta, no hay problema. Lo que quiero es que ustedes analicen, piensen la información que les estoy dando. ¿Nadie? Bueno, eh, lo que pues les pregunto, pues obviamente no. En 15 años, obviamente pues no se van a restaurar todos, si no se pueden restaurar un ecosistema, uno que se está enfocando esfuerzos, ¿cierto? Pues obviamente todos los ecosistemas de la Unión Europea y mucho menos todos los del mundo van a estar en buenas condiciones, además de la constante contaminación que estamos ejerciendo sobre los ecosistemas, ¿sí? Botar basura a los cuerpos de agua, liberar contaminantes, estar defecando prácticamente en el agua, ¿sí? Entonces, obviamente esto en 15 años no se pudo lograr, pero por lo menos ya se están proponiendo, ¿sí? Aplicando ciertas, se están aplicando ciertas, se están aplicando ciertas metodologías para pues lograr esto en algún momento, ¿sí? Pues ya sabemos que pues esto, el agua es contaminada o el agua está en malas condiciones debido a que está siendo sometida a varias presiones que pues dependen en su gran mayoría de las actividades económicas de las cuales dependemos los seres humanos, ¿sí? Entre estas, pues las actividades económicas van a estar muy relacionadas con el aumento de la población humana y que el aumento de la población humana va a ocasionar que pues hayan procesos de urbanizaciones, creación de ciudades, crecimiento de ciudades, no sé, construcción de casas, carreteras, calles, vías, hospitales, escuelas, ¿cierto? Y pues esto lo que va a fomentar es que se necesiten implementar de sistemas de acueductos, ¿cierto? Acueductos, tanto para el abastecimiento del agua como para la liberación de desechos,
¿sí? Entonces, en este caso, lo que se puede decir es que pues el aumento poblacional, el aumento de las diferentes actividades económicas, la necesidad y hasta la avaricia de dinero, lo que causa es que pues se estén contaminando las aguas. Y a partir de esto existe esa preocupación de estos países europeos, ¿cierto? Y ya pues de los demás países del mundo, que algunos pues se han acogido a esta directiva marco del agua, pues para empezar a gestionar el cuidado del agua. Lo que se menciona en esta directiva de marco del agua es que si no se adoptan acciones muy enérgicas que impliquen mucho esfuerzo, que impliquen que de verdad los ecosistemas se vean restaurados y recuperados, el 47% de las aguas superficiales no tendrá un buen estado ecológico para el año 2015, ¿sí? Y pues para saber esto se necesita de investigación. Acá en Colombia, pues muy difícil saber qué porcentaje del agua potable que tenemos nosotros como país y que producen nuestros ecosistemas acuáticos, pues no sabemos bien cuántos son esos ecosistemas que están en buen estado, cuántos son esos ecosistemas que están en mal estado, porque pues no se promueve la investigación. Que hay investigación, pero pues es muy poca y pues si acaso durará por mucho 1 o 2 años, ¿sí? O por lo menos 4 años de lo que dure, o 3 o 4 años dependiendo de lo que dure un mandatario, un alcalde, un gobernador o un presidente en el poder, ¿sí? Pero pues la verdad, esto, pues yo hasta diría que hoy en día ya estamos en el 2020 y en la situación que estamos, pues yo diría que es mucho más ese porcentaje de esa contaminación de las aguas superficiales del mundo, ¿sí? Y pues alrededor del 25% de las aguas subterráneas se dice que tienen un estado químico muy deficiente. Esto pues debido a la liberación de todos estos contaminantes que estamos ejerciendo sobre las aguas. Liberación de jabones, de químicos, de heces fecales, de orina, bueno, de tantas cosas que estamos aplicando a las aguas superficiales. Y como bien sabemos, lo vimos en esta materia y yo supongo lo han visto o lo vieron en hidrología, las aguas superficiales están muy relacionadas con las aguas subterráneas, ¿sí? Y pues en ese caso, si las aguas superficiales están contaminadas, pues obviamente o muy seguramente estarán contaminadas las aguas subterráneas. Así que pues ni por un lado ni por el otro se podría decir. No podemos consumir agua superficial, tampoco podemos consumir agua subterránea porque seguramente estará contaminada. Pues eso no lo sabemos, hace falta pues investigación, ¿sí? Además, dentro de la directiva marco de agua se dice que Em, se desconoce el estado químico del 40% de las aguas superficiales, y es decir, un gran porcentaje no se conoce, no se sabe cómo está ese estado químico y aún así uno sin saber sigue consumiendo y tomando agua y uno no sabe, dice, ay, ¿por qué me daría cáncer de colon? ¿Por qué me daría cáncer de estómago? Uno no sabe qué químicos está tomando dentro de esa agua que está llegando a cada uno de sus hogares, ¿cierto? Y pues esto va a revelar que el seguimiento es inadecuado en muchos lugares. ¿Ustedes cómo creen que se sigue el manejo o la calidad de agua acá para el Valle de Sibundoy? ¿Quién establece? ¿Quién dice esta es un agua de buena calidad? ¿Cómo se evalúa Profe, eso? Sí, dime. y eso que dice que usted, o sea, no sabe el 40% de las aguas superficiales de que uno pues está consumiendo, ¿no? Ujú, Y, por ejemplo, el gobierno la otra vez dio como esos de filtración, esas piedritas, que ujú. uno nomás llega y abre la llave y uno llena el tanquecito y se supone de que allí ya el agua ya se la puede consumir. Allí sí, de verdad se está filtrando el agua y es y se la puede consumir o no. Pues yo la verdad, pues puede que sí funcione, pero no en su totalidad. Limpiará el agua en cierto porcentaje, ¿sí? Estas piedritas, lo que yo tengo entendido es que le quitan cierta cantidad de sedimentos a esa agua que viene, ¿cierto? Ustedes ven acá cuando no se van a tomar agua o cuando sacan agua para hervir o para filtrar, el agua viene como medio amarillenta.
Es porque viene con gran cantidad de sedimentos. Esas piedritas lo que hace es quitar esos sedimentos, como quitarle el mugre, pues para que el agua se vea más clara. Pero ¿y qué pasa con los parásitos? ¿Sí? Con organismos muy pequeñitos, microscópicos, ¿cierto? Con bacterias, con hongos, ¿cierto? Esas piedritas, pues para mí, no lo quitan, ¿sí? Tendría que haber un, como les digo yo, un filtro de tamaño de poro muy, muy, muy pequeño para que logre filtrar bacterias, hongos, parásitos, etcétera, etcétera, ¿sí? Además de químicos disueltos en el agua, ¿cierto? Plomo, titanio, bueno, tantos químicos que son liberados a partir de procesos como la minería legal e ilegal, de procesos como la misma implementación de agroquímicos, ¿cierto? Por eso cada rato yo les digo, esa agua que nos estamos tomando, ¿de qué calidad será? ¿Cierto? Si tendrá químicos o no tendrá químicos, si tendrá parásitos o no tendrá parásitos. Yo pues por lo menos me toca hervir el agua porque pues uno nunca sabe, ¿cierto? Y yo supongo que en sus casas también harán lo mismo, hervir el agua para que por lo menos uno, si trae parásitos, pues por lo menos el parásito no lo enferme a uno. Pero y los químicos, con solo hervir el agua y con filtrar el agua, esos químicos no se van, ¿sí? Entonces, es esa preocupación que existe dentro de la Directiva de Marco del Agua, que sí nos estamos abasteciendo de agua, estamos teniendo ecosistemas que nos proveen de agua, pero no sabemos qué es lo que está sucediendo corriente abajo, ¿cierto? El páramo podrá estar muy conservado, ¿sí? El páramo estará generando agua de muy buena calidad, ¿sí? Pero ¿y lo que sucede abajo cuando viene esa agua en el curso del río? ¿Qué químicos se están liberando? ¿Qué uso se le está dando a esa agua? ¿Qué tipos de agroquímicos se están utilizando? ¿Sí? Profe, Sí, dime. pues en agua estábamos viendo que esa parte la maneja el IRCA y también el IRABAM y el IRABAP, creo que es, Sí. que también hace análisis químicos del agua. ¿Y en qué? Pues Sí, el dime. IRCA también hace el análisis de agua municipal y pues hacen como el análisis en ciertas muestras Ujú. y ven qué cantidad de químicos o residuos hay en el agua. ¿Y vieron de pronto ustedes algún reporte? ¿Cómo se reporta esto? ¿Qué se evalúa? Sí, profe. Más o menos, ¿qué evalúan? Pues los coliformes totales, los, ¿cómo se llama esto? Los sólidos suspendidos, Ujú, eh, los agroquímicos que se utilizan pues aquí como se utiliza en la agricultura y en la actividad ganadera, ujú, también con eso se determinan qué químicos están ahí o qué porcentaje de químicos se presentan en el agua. Y mm, pues con eso se determina si el agua es apta para el consumo humano, porque pues acá no es potable. ujú. ¿Qué Eso, implica que sea potable y el que no sea potable? el potable no tiene que tener ni un químico, tiene que ser incolora e inodora. Ujú, Y pues, eh, y pues el no potable pues es cuando sí tiene un grado de químicos y que afecten a la salud humana. ujú. Vale. Igual, profe, hay que hacer la diferencia que hay agua potable y agua apta para el consumo humano. Ambas se Ujú, las puede tomar, obviamente la potable es mucho mejor y el apta para el consumo humano, aunque tiene cierta carga física, microbiana y química, pues el cuerpo la tolera y se puede consumir. Se ujú. supone que el agua del acueducto de Sibundoy es apta para el consumo humano, aunque no sea potable. Mm, ok, entonces vean eso, ¿cierto? Muchísimas gracias ese aporte, Fernando y Ricardo, porque es muy pertinente, ¿sí? Vean sí, esa diferencia, ¿cierto? Acá no tenemos agua potable, tenemos agua apta para consumo humano, y ahí entra eso, ¿cierto? Podemos consumirla según la evaluación que nos presenta el ICA, me decías, Ricardo. No me acuerdo cuáles eran las instituciones que El realizaban eso. IRCA, profe. No, ¿Perdón? el IRCA es como el índice de riesgo de calidad del agua.
¿Y quién hace Y ese eso los índice? hacen el de Minambiente, ahí no recuerdo más quién hace más esos análisis. ¿Y eso La cada cuánto? persona prestadora de servicio. Entonces, en este caso sería Aquasibundoy, ¿sí? Bueno, entonces a eso iba, chicos, ¿sí? Acá es apta para el consumo humano, sí se hará cierta evaluación, obviamente esa agua es buena porque por lo menos no nos envenenamos, ¿cierto? Ni estamos enfermos cada rato, pero no sabemos exactamente qué tiene, ¿cierto? Y todo lo que ustedes me decían, acá hay fenómeno de agricultura, seguramente se aplicarán agroquímicos, hay fenómeno de pastoreo, a ese pastoreo pues se le aplicarán también ciertos agroquímicos, el uso de las fincas, no sé, uno no sabe, de pronto alguien irresponsable esté liberando cosas al agua, ¿cierto? Entonces, específicamente no sabemos bien qué nos estamos tomando, ¿cierto? Y pues acá, donde les digo que en muchos lugares hay un seguimiento inadecuado de esa calidad de agua, es eso, sí, que sí se investiga, se analizan las muestras de agua, pero pues no se sabe exactamente qué es lo que tiene, ¿sí? Entonces, esa es una de las preocupaciones. Y pues dentro de esta directiva marco del agua se crea lo que es un plan para salvaguardar los recursos hídricos, ¿sí? Este plan para salvaguardar los recursos hídricos fue publicado en 2012 y lo que se hace en este plan es identificar esos obstáculos que existen o que hay que impliquen dificultades para tener un mejor gestionamiento del agua, ¿sí? Tratan de identificar dentro de estos factores que hace difícil el manejo del agua, la recuperación de ecosistemas acuáticos, la mejora de esta calidad, ¿cierto? Y pues trata dentro de este documento de ofrecer soluciones específicas y ayuda a establecer la agencia política sobre el agua para los próximos años. Es decir, esta directiva marco de agua se creó hace muy poco, ¿sí? Es una preocupación que surge hace muy poco tiempo y pues que ya estamos en un tiempo muy preocupante de acuerdo a cómo tenemos nuestros ecosistemas acuáticos. Chicos, nos queda menos de un minuto, salgamos y volvamos a salir, porfa.